Muy bien. Ahora sí. Bien, en la clase anterior estuvimos conversando sobre lo que es filosofía. ¿Mm? Bien, ¿qué es la filosofía? Bien, vamos entonces a recapitular un poco en lo que es filosofía. Es que empezamos este tema hablando sobre las distintas etapas de la filosofía, etapas históricas. En este caso, esas etapas históricas corresponden a, a lo que llamamos también desarrollo del pensamiento, ¿no? Desarrollo del pensamiento humano, y a eso se le llama historia de la filosofía, a la historia del pensamiento. Bien, todas las actividades humanas, sobre todo las actividades intelectuales, científicas e incluso las actividades humanísticas, pero me refiero a humanísticas del conocimiento. Como se dice comúnmente, la ciencia, las humanidades han girado en torno a la filosofía. Bien, hemos visto la filosofía antigua, la filosofía medieval y de alguna manera también vimos la filosofía de la Edad Moderna. Y hablamos sobre cada una de estas etapas. Principalmente lo que conocemos como la filosofía griega. Cabe señalar que también la otra cultura importante es la de Roma, la cultura romana, que lamentablemente en mi caso no me la enseñaron en el colegio, nos quedamos hasta Alejandro el Grande, y de ahí pasamos a las invasiones bárbaras. Imagínense cuánto omitimos, ¿no? Y antes, en mi tiempo, el profesor paraba en un lugar y luego comenzaba en otro, y muchas veces omitiéndose cosas importantes. Bueno, a veces algunos profesores se daban el trabajo de hacer un repaso sobre lo que fue el Imperio Romano previo a las invasiones bárbaras, ¿no? A manera de introducción. Y bueno, lo bueno es que tuvimos un profesor que sí nos habló del Imperio Romano antes de proceder con las invasiones bárbaras. Y un profesor también antes que nos había hablado de la cultura, de los aportes de la cultura griega y greco-romana, ¿no? Nos habló de manera general. Se tomó ese trabajo. Bien, pero Roma, cabe señalar que en materia de filosofía, vamos a decir así, es un poco la extensión de lo que fue Grecia, ¿verdad? Después viene la filosofía medieval, muy marcada por la iglesia, muy marcada por el cristianismo, muy marcada por la religión, en este caso la religión cristiana. En la Edad Moderna se produce un despertar. Ya no es la preocupación esencial los dogmas cristianos. No es Dios, porque se decía, ¿no? Se hablaba de una suerte de pensamiento cristocéntrico o teocéntrico. Ya teocéntrico refiere a Dios. Teo, Dios. Bien, ya no. Ya en la Edad Moderna hay un cambio, hay un vuelco. Aparece el Renacimiento, aparece el humanismo, y a partir de ahí, de nuevo, la atención de la filosofía se centra en el hombre. Por eso es que ya se desprende, ¿no? Los estudios filosóficos por un lado y los teológicos por otro. Bien, entonces vamos a ver qué hay en el chat. Son saludos, muchas gracias. Ahora vamos a empezar con lo que corresponde a la filosofía de la Edad Moderna. Y ahí tenemos, ¿no?, la Edad Moderna. ¿De dónde a dónde se extiende la Edad Moderna? Creo que lo habíamos conversado. Se extiende entre los siguientes sucesos históricos. La Edad Moderna se inicia con la caída del Imperio Romano de Oriente. Y ustedes dirán, profesor, pero ahí dice la caída de Constantinopla. Constantinopla era la capital de Bizancio. A Bizancio, o en este caso, Bizancio se le llamaba al Imperio Romano de Oriente, que no cayó junto con el de Occidente. Duró 1000 años. 1000 años después, aproximadamente 1000 años después de la caída de
su par occidental. Bien, entonces tenemos ahí la caída de Constantinopla o Bizancio en 1400, acá dice 1472, voy a corregir las fechas, 1453. A veces nos dan materiales, sino que es un poco difícil hacerlos, pero hago la rectificación que es 1453. Pero este es un ejemplo, porque no es una clase de historia, es una clase de filosofía, y en tal caso decimos siglo XV, caída de Constantinopla en el año 1453. Bien. Para 1472, ahí hay una fecha, para 1472, la mezquita queda culminada. La mezquita que se construye sobre las bases de la Catedral de Santa Sofía. Entonces, Constantinopla queda completamente convertida en Estambul, una de las grandes ciudades del Imperio Otomano, la más importante, pasa a ser la ciudad más importante del Imperio Otomano y una de las más importantes capitales del Islam. Se transforma entonces del cristianismo al Islam, pasa a ser islámica Constantinopla, ya llamada para estos años Estambul, 1472, Estambul. Bien, la Revolución Francesa, siglo XVIII, 1789, o sea, desde la caída de Constantinopla, la Revolución Francesa, eso lo sabemos todos, es la duración de la Edad Moderna. La filosofía de la Edad Moderna fue desarrollada en países, y ahí tenemos el mapa, fue desarrollada en países como Inglaterra, y acá tenemos a Inglaterra, ¿ya? Inglaterra, Francia, Alemania, Italia e Irlanda, ¿ya? Estas naciones nos darán los pensadores de la Edad Moderna. Bien, ¿cuáles corrientes filosóficas son las más influyentes de la Edad Moderna? El racionalismo, el uso de la razón. Eso dice racional, ¿no? El uso de la razón como base de todo conocimiento. La razón es preponderante para llegar al conocimiento. René Descartes, Baruch Spinoza y Wilhelm Leibniz, ¿ya? Van a desarrollar lo que se conoce como el racionalismo. Se van desde la filosofía e incluso tienen aportes en la matemática, que es el caso de Descartes con el método cartesiano, y Leibniz también, que hace aportes importantes a la matemática. También surge el empirismo, ¿ya? El empirismo. Para los empíricos, la base del conocimiento está en la experiencia, ¿ya? La base del conocimiento está en la experiencia. Se logra el conocimiento a través de la experiencia. Es lo que nos dicen los empiristas como Francis Bacon, John Locke, David Hume. ¿Ya? Francis Bacon, John Locke y David Hume. Idealismo. Ya viene el llamado idealismo subjetivista, ¿no? El idealismo subjetivista, pero que también tiene una situación importante. Si bien es idealismo, ya elaboran un método, desarrollan importantes aportes para la dialéctica. La dialéctica va a servir en adelante para llegar a ordenar, a sistematizar el conocimiento, ¿ya? Va a llegar a sistematizarse el conocimiento gracias a la dialéctica, en un principio idealista. Y ahí tienen a Immanuel Kant, ¿ya? George Wilhelm Friedrich Hegel, considerado principal ideólogo del socialismo utópico. ¿Ah? Bien. Entonces, ahí tenemos cómo fue la filosofía de la Edad Moderna.
también vamos a ver cuáles son las características de esta filosofía de la Edad Moderna. Entonces, vamos a compartir imagen y vamos a ver cuáles son las características de la filosofía de la Edad Moderna. Vamos bajándole un poquito para que no se pixelee, como decimos, y puedan leerlo. Bueno, ¿cuáles son las características de la filosofía moderna, la filosofía de la Edad Moderna? La filosofía moderna corresponde a ese periodo que llamamos Edad Moderna en la historia universal. Entonces llamamos así filosofía antigua, filosofía medieval, filosofía moderna, de acuerdo a las etapas o periodos de la historia. Vamos a decir de las edades, así. Está en función de las edades de la historia. Vamos con la filosofía moderna. Bien. Y que comienza en el Renacimiento. Lo otro, la caída de Constantinopla, como ya les dije, es referencial. Lo que pasa es que entre esos episodios históricos, entre esos dos sucesos, entre esos dos tiempos, porque esos sucesos tienen su tiempo histórico también, se da la Edad Moderna. Entonces el Renacimiento está justamente entre esos dos sucesos, la caída de Constantinopla y la Revolución Francesa. Entonces, ¿qué surge en los siglos XV y XVI? El llamado Renacimiento. Y en el siglo XVI, la Reforma Protestante. Bien, así se da inicio al pensamiento de la Edad Moderna. Como dije, ya no será la teosofía, es decir, el conocimiento centrado en Dios y en los dogmas religiosos. Ya no. La preocupación será el hombre a partir de acá. Tanto así que surge una reforma protestante en contra de el proceder de la Iglesia romana, y ahí se produce otro gran cisma, el segundo gran cisma. El anterior se produjo en la Edad Media, a inicios del milenio pasado, ¿ya? Del segundo milenio de nuestra era, a principios del segundo milenio de nuestra era. Se produce el cisma entre ortodoxos y cristianos. Perdón, son cristianos, entre ortodoxos y romanos, ¿no? Entre la iglesia ortodoxa de Oriente y la iglesia romana de Occidente. Ese es el primer cisma. El segundo gran cisma es el que se da entre los cristianos romanos, que pasan a denominarse católicos, y los protestantes, aquellas iglesias que no forman parte de la Iglesia Católica, pero se dicen cristianas. Bien. Y también surge el Renacimiento, una corriente artística, literaria, que va a rescatar los valores de la cultura clásica, grecolatina, la de Grecia, la de Roma en la antigüedad. Bien. Van a rescatarse esos valores. Luego tenemos que es verdaderamente una época nueva, con un espíritu nuevo, distinto al escolástico que va a primar en la Edad Media, como lo vimos anteriormente, que se le puede considerar como una revolución antiescolástica. Hay una pugna entre el nuevo conocimiento filosófico y la escolástica. Bien, objetivo informativo: conocer las diversas soluciones que el pensamiento moderno ha dado a los problemas tradicionales de la filosofía y las nuevas interrogantes planteadas. Esencialmente, el conocimiento, la naturaleza, Dios y la moral. Aquí ya no hay más que obedecer. Aquí se intenta descubrir, se intenta generar nuevo conocimiento. Bien. Muchas interrogantes dejó la filosofía, acá se busca responderlas. Además hay un objetivo práctico en la Edad Moderna, un gran aprecio por los esfuerzos del hombre moderno en el orden del descubrimiento de la verdad, formarse un sano criticismo que no se contente con recibir, sino trate de juzgar.
comparar, valorar, por tanto, agradecer los aportes y desechar los hierros del pensamiento moderno. Entonces acá el hombre lo que va a hacer es, el hombre moderno, a diferencia del medieval, no se va a quedar contento con recibir el conocimiento. Sobre el conocimiento recibido lo va a juzgar, lo va a criticar, va a aplicar raciocinios sobre el conocimiento que ha existido y va a estar abierto al nuevo conocimiento por adquirir. Entonces, creo que hasta aquí me están comprendiendo, ¿verdad? A ver, una pregunta, ¿me están comprendiendo, verdad? Muy bien, entonces decimos que, claro, el hombre moderno es un hombre que cambia en relación al hombre medieval. Y esto va en función del pensamiento. La preocupación de los pensadores del mundo moderno, del mundo de la edad moderna, va a ser buscar nuevo conocimiento y juzgar y criticar y tal vez también reconocer aportes del conocimiento anterior, del conocimiento tradicional, del conocimiento antiguo. Bien, entonces dejamos de compartir y pasemos ahora a la filosofía contemporánea. La edad contemporánea se da desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. No hay suceso aún que diga esta edad contemporánea ya pasó o a la edad contemporánea se le llama de otra manera, en fin, etcétera, etcétera. Hasta ahora estamos en edad contemporánea, desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. Ahora vamos a ver esto de la edad contemporánea, la filosofía en la edad contemporánea. Bien, entonces, ahí tenemos filosofía contemporánea. Comienza con la crisis del idealismo alemán. Entonces, el pensamiento de Fichte de la Edad Moderna, desde 1762 a 1814, comprendamos que en 1789 se dio la Revolución Francesa, el de Hegel de 1770 a 1831, comprendamos que la Revolución Francesa se da en 1789, y el de Schilling, 1775. En 1789 se da la Revolución Francesa. Bien, en la segunda mitad del siglo XIX, porque son los procesos del pensamiento no marchan tan rápido como los procesos históricos prácticos. ¿Ya? Entonces, los que nacieron en la segunda mitad del siglo XVIII y van a vivir hasta las primeras décadas del siglo XIX, van a tener un pensamiento moderno, el pensamiento de la ilustración, ¿ya? Porque ese es el pensamiento también de la edad moderna, el pensamiento ilustrado, no hay que olvidar, ahí está Diderot, D'Alembert, ¿no? Como lo vimos antes, ¿ya? En un anterior esquema que les envié, ¿no? Ahí también están Diderot, D'Alembert, Montesquieu, Voltaire, ¿no? Los pensadores ilustrados, que hemos estudiado la ilustración también, ¿no? También están en la edad moderna. Bien, en la filosofía contemporánea, ¿qué es lo que nos interesa saber? Dice, movimientos más importantes y sus representantes más destacados. Tenemos el positivismo con Comte, Stuart Mill, Spencer, el marxismo con Marx, Engels y Lenin, el vitalismo con Nietzsche, Dilthey, Bergson, Ortega y Gasset, la fenomenología con Husserl, con Husserl, Husserl, es un poco complicado, Husserl y Max Schiller, la fenomenología. Tenemos el existencialismo con Kierkegaard, Heidegger y Sartre.
y el neopositivismo y filosofía analítica con Russell, con Schilling, Wittgenstein, ahí está Wittgenstein, y Carnap, ¿verdad? Esos son los pensadores neopositivistas. Vienen de acá y están acá. Bien, entonces damos un panorama general a lo que va a ser la filosofía contemporánea. Surge con la crisis de los pensadores idealistas al final al final de esta época, ¿ya? Consideremos también a los de la Ilustración, ¿sí? Pero los de la Ilustración van a ser mayormente seguidores del racionalismo y el empirismo. Y acá surge el idealismo, un poco posterior, bueno, está en ese transcurso, pero también se toma, ¿no?, ejemplo de filosofía de la edad moderna. Bien. A ver, la edad moderna termina con la Revolución Francesa. Entonces, comúnmente ponemos filósofos, bueno, los racionalistas, los empiristas y finalmente los idealistas, cuyos rezagos filosóficos, cuyo trabajo filosófico dura hasta la primera mitad del siglo XIX. En la segunda mitad del siglo XIX esto cambia totalmente porque aparecen nuevos pensadores, ¿ya? Nuevos pensadores. Bien, entonces surgen nuevas corrientes. Se deja de lado ese idealismo, pero sin embargo surgen otras corrientes idealistas y también corrientes próximas al materialismo. Una de ellas es el marxismo, ¿no?, que tiene como postulados filosóficos, como métodos filosóficos, el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Y también así surgen filósofos importantes como Nietzsche, como Stuart Mill, como Spencer, y nuevas corrientes filosóficas. Ahora sí, vamos a ver. Esto sí va a estar algo un poco más complejo. Así es que, por favor, dado el tamaño de esto, voy a pedirles un poquito de paciencia. Entonces vamos a pedirles un poquito de paciencia. Y aquí está. Bueno, este no es. Este ya lo tocamos. Y ahora sí, vamos a ver el siguiente gráfico. Bien, entonces ahí tenemos filosofía contemporánea. Bien. La filosofía contemporánea, aquí la marco con el cursor, dice: la filosofía contemporánea tuvo lugar entre la segunda mitad del siglo XIX hasta hoy. Hasta hoy. La edad contemporánea nos habla de la Revolución Francesa. En la filosofía contemporánea se estudia todo aquel pensamiento filosófico surgido desde la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días. En esta filosofía hay dos grandes características y son: una buena parte de esta filosofía está en contra de Hegel, pensador idealista, también ideólogo del socialismo utópico. Y en tal caso, el primero en aportar una idea al socialismo del presente. Pero aportó una idea considerada poco pragmática.
que no se puede llevar a la práctica referida al socialismo. Por otra parte, frente al desarrollo de los sistemas modernos como el racionalismo, empirismo, criticismo, etcétera, existieron varias escuelas. Bien. Entonces vamos estudiando las más importantes. Una de ellas es el marxismo. Muchos podrán decir, no, el marxismo no está en boga porque ya no existe la Unión Soviética, una nación que ustedes no conocen, tal vez no hayan escuchado de ella. Quienes hablan, sí, pudo conocer de ella. No he llegado nunca a conocerla geográficamente. Sí les digo que la Unión Soviética era un conjunto de repúblicas que entre ellas se integraba Rusia. ¿Ya? Bueno, puedo decir como referente a la otra Unión Soviética, a la actual Federación Rusa y a otros países que circundan, ¿no? La Federación Rusa. Bien, bueno, ya no existe la Unión Soviética. Y China tuvo que asimilarse a una economía de mercado, que también tenía un partido comunista que la gobernaba. Aún así, el marxismo sigue siendo objeto de serias discusiones y también de estudio, ¿no? La mejor herramienta crítica frente al capitalismo, o una de las mejores herramientas críticas frente a la sociedad en términos de economía y política, y frente especialmente al capitalismo, la mejor herramienta crítica está en el marxismo. Amén de que, bueno, no hay una ideología infalible, si viene del ser humano, pero hay mucha importancia en los postulados de ella. Bueno, ¿qué nos dice el marxismo? Este movimiento utiliza el concepto de la dialéctica de Hegel, pero para transformarla y proponer una visión dialéctica materialista. Es decir, a la visión de Hegel, Marx la pone de pie, porque Marx decía, como otros pensadores también, que las teorías de Hegel estaban de cabeza, no eran idealistas. Marx era un materialista. Y se dice que la filosofía con menor asidero en realidad es la filosofía idealista. Cuando digo asidero me refiero que esté sujeta a la realidad. Bien, entonces, ¿qué hizo Marx? Marx puso de pie ese pensamiento de él que estaba, desde su perspectiva, de cabeza. Bien. Entonces, contrapone a Hegel, que Hegel tenía una dialéctica idealista, y Marx coge la dialéctica hegeliana para transformarla en una dialéctica materialista, una visión dialéctica materialista de la conciencia y la sociedad. De hecho, el marxismo era el grupo que más fuerte reaccionó contra el idealismo hegeliano. La dialéctica. Esta fue recogida por Karl Marx. Marx fue estudiante de filosofía en Berlín 5 años y después que muriera Hegel, Marx superó a la izquierda hegeliana. Pero tenía en cuenta que también tenía que superar al mismo Hegel y transformar este idealismo en un materialismo radical. La dialéctica hegeliana era el desarrollo de las ideas, mientras que la dialéctica marxista era el desarrollo es el desarrollo de la materia. Utilizó dos instrumentos para su análisis de la naturaleza y de la historia. Vamos a ver luego cuáles son esos dos instrumentos. Lo cierto es que para Hegel se transforma el mundo de las ideas. Lo cabal es incidir en la transformación de las ideas. O por lo menos la perspectiva de la transformación de la realidad surge de la idea. Mientras que para Marx no. Es la materia la que cambia constantemente. Y es el hecho material, el que nos ubica en la realidad y nos da el conocimiento científico, el conocimiento útil. Y es más, en realidad el conocimiento se centra en el hecho material y se lo estudia con la razón. Por eso es que aplica la dialéctica. No es solo el hecho material, el conocimiento no está en el objeto, está en el sujeto. Pero el sujeto tiene que observar el hecho material
Entonces decimos que el conocimiento parte del hecho material, pero para llegar a ser conocimiento tiene que pasar por el proceso mental. ¿Ya? Bien, eso vamos a decirlo así, a grosso modo. A partir de esta visión, Marx crea dos instrumentos. El materialismo dialéctico. Marx se centraba en lo que llamamos lucha de clases. Había grandes desigualdades entre las diferentes clases y buscaba una manera de conseguir el equilibrio. Bien, entonces, todo este pensamiento Marx lo usó para buscar transformar una realidad que desde su perspectiva era injusta, como el panorama que nos presentaba el capitalismo, sobre todo a inicios del siglo XX. Perdón, a inicios del siglo XIX. A inicios del siglo XIX. Me rectifico. A principios del siglo XX, Marx ya no existía. Ya había muerto. Bien, entonces él usó esta herramienta filosófica para dotarle de un instrumento ideológico a la clase obrera. Y el materialismo histórico, este grupo se centra en la historia de los seres humanos, es decir, cómo ha ido evolucionando la sociedad hasta estos días. Con una teoría económica, histórica, filosófica, intenta encontrar las leyes que producen el cambio social. Entonces, a través del materialismo dialéctico, el materialismo dialéctico es la base teórica y plasmado este materialismo dialéctico, la aplicación de este materialismo dialéctico constituye el materialismo histórico. Se aplica a la historia y a la realidad de las sociedades. ¿Para qué? Para identificar las leyes que producen el cambio social. Tiene que haber leyes de cambio social para, obvio, enarbolar un pensamiento que va a dar un cambio más a la sociedad. El de saltar de la sociedad capitalista a la socialista. Esa es la perspectiva del marxismo. Tenemos otra. El positivismo fue una segunda reacción contra el hegelianismo. El representante más importante es Augusto Comte. ¿Qué decía Augusto Comte? Bueno, primero tenemos que decir lo siguiente. Comte fue rechazado por los positivistas en la segunda mitad del siglo XIX por su olvido de la experiencia en el seno del sistema hegeliano. ¿Ya? Entonces él olvidó o omitió que Hegel también tenía una perspectiva de la experiencia en la construcción del conocimiento. Comte defendía, eso no quiere decir que no fuera Hegel idealista. Comte defendía un sistema filosófico que se centraba en los hechos positivos, lo que quiere decir a los que pueden ser captados por los sentidos y ser sometidos a comprobación empírica. ¿Ya? Es decir, que para él, ¿ya?, solamente son importantes de estudiar todo aquello que puede ser captado por nuestros sentidos y que puede ser comprobado a través de la experiencia. Hay otra filosofía, el vitalismo, que es un movimiento creado por Friedrich Nietzsche. Representa una nueva acción contra Hegel y contra la tradición del pensamiento platónico cristiano, que se ha opuesto, en tal caso, que se ha opuesto a la vida y a los valores vitales. ¿Ya? Vuelvo a repetir, contra la tradición del pensamiento platónico cristiano que se ha opuesto a la vida y a los valores vitales. Según Nietzsche, la existencia de Dios y la inmortalidad del alma es negada por Nietzsche. Él, en cambio, dice que estamos sometidos a la inevitable muerte y a pesar de ello, hemos de vivir la vida lo mejor que podamos. Digamos que el vitalismo es una negación de toda realidad, vamos a decir, de toda realidad del alma. ¿Ya? Para Nietzsche, en realidad, no hay más allá. Se tiene que vivir aquí. ¿Ya? Pero eso sí, hay que vivir intensamente. Bueno, Nietzsche ataca la moral y los valores que surgen del pensamiento clásico griego,
y del cristianismo, a los que considera enemigos a destruir. Para él, el pensamiento occidental estaba contaminado por ciertos pensadores griegos y también por el legado del cristianismo. ¿Por qué? Primero, porque no es consciente de que la razón debe ocupar parte de la vida, porque los otros son dogmas. Segundo, porque se trata de una actitud en contra de la vida y que es representada en la figura del crucificado. No, la muerte no, tú no vas a lavar nada con la muerte, dicen. No, discúlpenme, algún cristiano, católico o evangélico, como se suelen denominar, pero Nietzsche pensaba así, nada. Y él tiene una obra donde dice, el tiempo de Cristo ha terminado, ahora es tiempo del superhombre. ¿Ya? Es decir, el hombre cuando se asuma como tal no va a necesitar del cristianismo. Al dejar de creer en Dios, expulsándolo de nuestras vidas, es como se consigue ser lo que denominamos superhombre, que es un ser totalmente independiente, un libre pensador. Dejando a Dios, dejando a Cristo, somos libre pensadores, nos dice Nietzsche, representante del vitalismo. También hay corrientes ya filosóficas del siglo XX, las tres más importantes está el existencialismo. ¿Ya? En este ambiente, los que siguen este pensamiento se llaman existencialistas. Se caracteriza por reflexionar sobre su existencia. ¿Por qué existo? Por ejemplo, es decir, ¿por qué existo? ¿Para qué existo? ¿Para qué estamos acá? En este grupo destacan Jean-Paul Sartre. ¿Qué dice Jean-Paul Sartre? Su principal pilar es la negación de la existencia de Dios. Considera que la vida humana es absurda, insignificante. Según Sartre, somos seres absolutamente libres. Aquí es importante lo siguiente, los seres humanos somos conscientes, que quiere decir que somos conscientes de algo y también de nosotros mismos. Con esto podemos decir que el hombre es un ser para sí, mientras que las cosas no son conscientes, no son seres en sí, ¿no? Entonces eso nos dice Sartre. Lo fundamental está en la existencia humana, nada más. La existencia humana es lo tangible, lo observable, lo digno de estudiar. También surge el neopositivismo, se creó en la década de los 30, primero en Viena y luego en Inglaterra, hablamos de 1930, ¿no? Es una filosofía más técnica con una base lógico-matemática, ¿no? Es una base es una filosofía más técnica, vamos a decir, una base más técnica, o en tal caso, una filosofía más técnica con una base lógico-matemática. Es una filosofía mayormente centrada en los logros y avances del ser humano. Su base está en lo lógico-matemático. Los pensadores de esta categoría deseaban evitar los excesos metafísicos y establecer características que tienen que tener la ciencia. ¿Ya? Dejaban de lado metafísicos, se concentraban más en la ciencia. La ciencia, porque la ciencia les es útil al hombre. Eso dicen los neopositivistas. Y finalmente estamos con la filosofía analítica. Esta escuela fue creada por Ludwig Wittgenstein. Antes de producir esta escuela, contribuyó al desarrollo del movimiento del neopositivismo. O sea, fue neopositivista, pero después genera otra corriente de pensamiento. Pero miró hacia atrás a sus anteriores problemas y se centró en ellos. Uno de ellos, la privacidad de las sensaciones. Para la corriente analítica, que surge después del neopositivismo, la filosofía no tiene que reflejarse en la realidad, sino en el lenguaje acerca de la realidad. Tenemos que analizar y depurar nuestro lenguaje, sea académico o ordinario. Le da un papel crucial al lenguaje. La filosofía debe concentrarse ¿en qué? En aproximarnos a la realidad de manera más precisa. Y el análisis del lenguaje nos puede llevar a ello, nos va a ayudar al conocimiento. Esa depuración del lenguaje debe servir para solucionar problemas filosóficos, como
Podemos asegurar que existe un mundo externo de objetos, causa de nuestras percepciones, que generan ideas y se expresan mediante palabras. ¿Ya? ¿Podemos asegurar que existe un mundo externo de objetos? Claro, que existe un mundo externo de objetos. Causa de nuestras percepciones, es decir, lo que nosotros fijamos en nuestra conciencia a partir de lo que vemos. Y que generan, obvio, generan las ideas. Y se expresan mediante las palabras, mediante el lenguaje. El valor del lenguaje para el análisis filosófico. Ese es el aporte de la filosofía analítica, como ustedes pueden ver. Muy bien, yo en esta oportunidad lamento no quedarme más tiempo, ya había conversado con Ceci, así es que nos estamos viendo la próxima semana. Espero que esto haya sido de utilidad para ustedes. Muchas gracias. Gracias, profesor. Muy Gracias, bien. chicos.